Buenos días, chicos. Voy a desarrollar la temática de sistemática y nomenclatura vegetal. Les recuerdo que cualquier duda me la pueden escribir al foro y luego me la hacen saber al correo electrónico para poderlas contestar con mayor amplitud a través de un audio. Y hay una pregunta que se han hecho muchos naturalistas desde hace mucho tiempo, que es ¿cuántos tipos de seres vivos habitan la Tierra? Esto no es fácil de contestar, pero al parecer oscilan entre 2 a 10 millones de seres vivos. De eso, alrededor de 1,5 millones han sido descritos, identificados y clasificados. Una de las mayores aportes que ha habido a la observación de seres vivos es la clasificación. Y de la clasificación nace la sistemática, que es la que trata de establecer la relación entre las especies y agruparlas según la evolución que éstas han ido teniendo a lo largo de la historia. En el caso de los vegetales se habla de una sistemática vegetal, que es también se puede llamar taxonomía vegetal. Desde la antigüedad, como el ser humano estaba haciendo observación de su entorno, en el caso de las plantas, hubo una clasificación que se basó en la utilidad que tenían estas. Todavía muchos nombres de plantas perduran a través de esa observación. Así tenemos plantas comestibles, medicinales, textiles, industriales, también por supuesto plantas venenosas. Tenemos a el padre de la botánica, que se considera Teofrasto, y él clasificó en su tiempo aproximadamente 500 plantas. ¿Qué es lo que él observó? Pues entre árboles, arbustos y hierbas. Hay una observación, imagínense un árbol de mango que crece desde una semilla. Al principio tiene un aspecto de una hierba, pero conforme el ciclo de vida de esta va funcionando, ya se diferencia, pasaría quizás por el periodo de creerse que es un arbusto, pero llega a ser un árbol. Esa es esa observación que se tuvo en la antigüedad, y en el caso de Teofrasto también observó que poseían inflorescencia, o sea, una cantidad de flores que podían congregarse y que se llaman inflorescencias. También tenemos otro médico muy famoso, que es Dioscórides, y que creó la conocido como materia médica. Ahí dice material médica, pero es materia médica. Es un compendio de una serie de plantas medicinales y sus funciones, su utilidad más que todo medicinal. En el periodo medieval se continuó haciendo esta identificación, esta clasificación de especies vegetales. Siempre se siguió con el sistema utilitario y se comenzaron a crear los herbarios y los herbolarios, que en el caso de estas muestras, para que quedaran como perpetuas o siendo parte de un sistema bibliotecario, se grabaron en madera. No se hizo un gran aporte en el caso de la clasificación, de un sistema de clasificación un poco más moderno, sino que se continuó con el antiguo, que les digo yo, de Grecia. También quizás se aportó un poco más en la parte de que se creía que en base a la forma que tenían las plantas, así era su aplicación medicinal. Si una planta tenía forma de corazón, pues en el caso de la hoja, ¿verdad? Con forma de corazón tenía un uso para una afección del corazón. Si tenía una forma humana, pues tenía un uso para la virilidad del ser humano, más que todo masculino.
Pero se comenzó a generar una descripción un poco más amplia de los vegetales y así se creó un sistema que se llama polinomial. Este sistema se basa en describir en varias líneas a una especie vegetal. Como el idioma oficial en aquel tiempo era el latín, pues así se creaban las frases. Aquí tenemos un ejemplo del narciso. Narciso hoy en día se le dice a varias especies vegetales de diferentes familias, pero en aquel tiempo había una especie que se le decía narciso y que se describió de esa forma polinomial, como Narcissus, Spata, Uniflora y una serie de atributos que tenían que ver con la parte botánica. Era un poco engorroso, ya que cada botánico de diferentes partes de Europa le daba una descripción basada en el entorno donde vivía, y ahí siempre habían una serie de discrepancias. Quizás en la época, digamos, unos 100 años después, digamos, de ese inicio de la época medieval, comenzaron unos botánicos ya a hacer unas clasificaciones un poquito más profundas y se creó lo que se llama el sistema artificial. Ahí tenemos a Cesalpino, que dividió el reino vegetal en 15 grupos y ya comenzó a ver algunas características botánicas que no se habían tomado en cuenta, como por ejemplo características del fruto, de la posición de los lóculos, del número de lóculos o del número de semillas. Hoy en día se tienen algunas especies vegetales que se han nombrado en honor a este botánico. Por ejemplo, la Cesalpinia pulcherrima es una fabácea, una planta ornamental que se conoce como flor barbona y que se dedicó a este botánico. También una subfamilia que se llama Sacelpinoidea, que es una subfamilia de la familia Fabaceae. En esto se encuentra una especie que es muy habitual en los climas cálidos de nuestro país, como la Baguinia glabra o escalera de mono, ¿verdad? Es una serie de plantas que tienen flores muy vistosas, con hojas que asimilan como que fuesen patas de venado, cascos de patas de venado, ¿verdad? Es una baguinia. Yo creo que tal vez en algún momento tengamos chance de dar un recorrido por la universidad y creo que hay de estas especies aquí en la universidad. Otros dos botánicos que aportaron a este sistema artificial fue Augustus Rivinus y Joseph de Tournefort. Ellos ya comenzaron a observar a la corola, que es una parte de la flor, y en base a eso hicieron unas clasificaciones. De hecho, a Tournefort se le conoce como el padre de los géneros, ya que muchos de los géneros que él determinó todavía fueron utilizados por Linneo y todavía hasta hoy en día son utilizados. Debido a esto, al gran aporte de estos botánicos, es que se le dedicó una planta a Rivinus, que es la Ribina humilis. Esta es una petiverácea también muy común aquí en El Salvador, se puede encontrar. Es una hierba que se utiliza en sopas como la mora, le dicen la hierba del pobre, y es una especie pues, muy común. En el caso del botánico Tournefort, también se le ha dedicado una especie como es una Ononis Tourneforti. Esta es una especie que no se encuentra aquí en El Salvador, es una fabácea más común en zonas desérticas, en una isla que se llama Lanzarote, que pertenece a las Islas Canarias y que pertenecen a su vez a España. Son unas islas que se encuentran enfrente de Marruecos y el desierto del Sahara. Ahora sí llegamos a un botánico y médico naturalista como Linneo, que hizo un gran aporte a la clasificación. Como les dije, hasta el momento los botánicos describían de manera polinomial, con esas frases largas en latín. Él creó un sistema binomial que consistía en el género y la especie, y así creó unas obras
como la genera Plantarum o la especie Plantarum, que todavía hoy en día se utilizan. Muchos nombres que Linneo le dio a las plantas perduran hasta hoy en día. También creó un jardín botánico en Uppsala, en Suecia, y que todavía hasta hoy en día pues también tiene función y es uno de los más importantes del mundo. Aquí tenemos una especie que él describió en 1753, imagínense, lantana cámara, una especie también muy común hoy en día, y que cuando ustedes vean la L, esto significa L de Linneo, ¿verdad? Y la familia Verbenaceae. Recuerden que nombres comunes siempre se escriben entre comillas, en este caso 5 negritos, y el uso es medicinales para la fiebre. Ya después ya voy a entrar a describir un poco acerca del sistema binomial y sus particularidades que tiene. Él se basó en dos cosas. Primero, crear un sistema binomial, un sistema de dos nombres, que le dio el género y la especie, y también la creación del sistema sexual de clasificación, o sea que se basa en los órganos masculino y femenino de la especie vegetal. En el caso del sistema binomial, como ya les dije, está escrito en latín, pero solo dos palabras, el género y la especie. Y en el caso del narciso que vimos anteriormente, en este caso se transformaría en Narcissus, que sería el género, y Pseudonarcissus, que sería la especie. Aquí está el nombre científico, la L de Linneo, que es una sigla, ¿verdad? Es como una abreviatura, el nombre común entre comillas, y dónde, en qué hora se publicó, que si ustedes la van a buscar, hoy en día todavía está referenciado de esta manera y todavía perdura el nombre de esta forma. La familia también se coloca en latín, ¿verdad? Pero se puede también castellanizar. En cambio, el nombre científico no, solo se escriben en latín o latinizados. Familia Amarilidaceae. Recuérdense que en latín no se pronuncia AE, sería solamente familia Amarilidaceae. En el caso del sistema sexual de clasificación, Linneo primero estudió lo que aportó un botánico de nombre Camerarius, que fue el que describió el sexo de las plantas en un libro que se llamó De Sexu Plantarum Epistola. Y ahí describió este botánico el órgano vegetal femenino, que es el gineceo pistilo, formado por estigma, estila, ovario, y el masculino, que es el androceo, que son también conocidos como los estambres, que forman parte de la antera y el filamento. Dentro de la antera se encuentra el polen, que es el que hace esa polinización y esa fecundación del ovario. Aquí está, quizás para que no se nos olviden los órganos masculinos y femeninos. En el caso de gineceo, pues tiene una palabra griega que significa la parte de la casa donde vivían las mujeres en la antigua Grecia. El androceo pues sería como la parte de la casa donde viven los varones, aunque los varones al parecer tenían la potestad de andar por toda la casa, ¿verdad? Así es como Linneo pensó en que era mucho más exacto nombrar a una planta en base a sus órganos vegetales masculinos y femeninos, y no tanto a los órganos vegetativos como son la raíz, el tallo y las hojas, aunque no hay que despreciar que estas son también algunas características botánicas muy importantes, más que todo cuando uno anda en el campo y tal vez la especie vegetal no tiene flores, ¿verdad? O no tiene fruto. Las características vegetativas son interesantes para también clasificar dentro de una familia, pero no tal vez dentro de una especie en particular. Aquí tenemos otra especie dedicada, bueno, que identificó también Linneo, que es una Trichilia hirta. Ahí está la L de Linneo, ¿verdad? Y es una especie insecticida que también se encuentra mucho en nuestro país.
Posterior al Linneo vinieron una serie de botánicos haciendo diferentes aportes, siempre conservando el sistema binomial. Eso nunca se volvió a mover, solo se profundizó en diferentes partes de los órganos sexuales que se iban descubriendo, y así las clasificaciones fueron cambiando a lo largo de los años, y todavía actualmente pues cada 6 meses se hace como un congreso de botánica donde se vuelven de nuevo a crear nuevas reglas o hacer cambios en algunos nombres o géneros de las plantas. Uno de los aportes mayores fue el de Engler, quizás fue el pistoletazo de partida al sistema filogenético. De aquí ya entraba a ver la genética, que muchas veces es modificada por el entorno. Antes no se tomaba en cuenta porque pensaba que los seres eran únicos y eran creados por Dios y eran inalterados, ¿verdad? Hoy se sabe que la evolución pues hace que las plantas cambien, el entorno, ella se tiene que adecuar a su entorno, y en base a su entorno también se modifica la composición química de las plantas, que lo vemos pues más adelante. Es así como se clasifican, Engler clasificó las plantas en base a las que tenían flores y a las que no poseían flores. Las sin flores ni semillas, pero tenían esporas, se clasificaban en musgos o en helechos, y las que tenían semillas se le llamó espermafitas o también fanerógamas, y eran plantas que tenían flores, tenían semillas, tenían tejidos conductores como el xilema y el floema, y tenían también de sostén, ¿verdad? Esos sistema vegetativo de raíz, tallo y hojas. Así se clasificó en dos tipos, como las gimnospermas, que poseen la semilla desnuda, son todas esas de los pinos, de los abetos, de las tujas, de los cipreses. Esas son las gimnospermas. Y las angiospermas son que las semillas las tienen cubiertas en un fruto, están dentro de un fruto. De ahí se desprenden las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, que también son muy interesantes y tienen también muchos aportes medicinales. Dentro de las monocotiledóneas pues están, ¿por qué? Porque solo poseen una semilla con un cotiledón. El cotiledón es el que le da sustancias de reserva al embrión para que pueda prosperar y generar una nueva planta. Y en el caso de las dicotiledóneas, como su nombre, pues tiene dos cotiledones. Quizás lo más importante de esa clasificación que se hizo al inicio, cuando se comenzó a observar a los seres vivos, fue lo que decimos como sistemática, que es ese agrupamiento, y la nomenclatura vegetal. Se clasificó, luego se sistematizó, o sea, se unió, y luego se nombró. La nomenclatura vegetal viene del latín nomen, que significa nombre, y calare, que significa llamar. O sea, llamar por el nombre a esa especie, a ese grupo de plantas que se está observando. Una serie de individuos que tienen características muy similares son agrupados en lo que se llama especie. Una serie de especies que tienen unas características comunes, tal vez el tipo de hoja, el tipo de fruto, se pueden clasificar en un género. Y una serie de géneros que tienen atributos quizás un poco más gruesos, se clasifican en una familia. Es así como se crean las categorías taxonómicas, que van desde lo más amplio, que sería el reino, hasta lo más específico, que sería la especie. Reino vegetal, ahí se encuentran todas, ¿verdad? Árboles, arbustos, hierbas, musgos, hongos. Ahora, el filo o la división ya es un poquito más específico. Podemos poner como ejemplo las angiospermas, son las plantas que tienen
flores. Luego de esas con flores, podemos ir a unas mucho más particulares, que serían las dicotiledóneas, que dijimos que la semilla tenía dos cotiledones. Luego están los órdenes, luego están las familias. Es como ustedes en su casa. Ustedes son una familia, hoy está de moda la familia Madrigal, ¿verdad? Todos tienen alguna característica física en la cara que los diferencia. Dice, ah, no, esta es de la familia Madrigal. Pero ya el género es en particular de uno de los hijos de la señora, digamos, ¿no? Entonces ya sería el género. Y luego ya Mirabel, bueno, yo tengo una niña de 2 años, por eso les cuento esto, porque me toca ver las películas de niños, y ya Mirabel sería la especie, ¿verdad? Sería algo particular, único, es la especie. En este caso, la rosa gálica, rosa sería el género y rosácea sería la familia. Eh, Así pues se crearon reglas para poder nombrar a las plantas. Todo comenzó, como les dije, por Linneo, pero hoy ya está aquello mucho más estructurado. Recuérdense que el nombre común puede ser utilizado de una manera diferente de un país a otro, de un departamento de Salvador al otro departamento. Se pueden nombrar dos hierbas con el mismo nombre, dos árboles con el mismo nombre y sean de diferente género, incluso de diferente familia. Por eso es importante que siempre se refiera a una planta con el nombre científico formado por género, por especie y con una sigla del botánico que la publicó por primera vez, porque eso hace a eso mucho más específico y mucho más particular. La familia también en latín, y como les digo, sería Acanthaceae, no Acanthaceae, Acanthaceae. Aquí tenemos dos especies que tienen el mismo nombre común, que dijimos que se mantiene a veces esa referencia a esa utilidad, a esa precaución, a ese uso medicinal, ¿verdad? Entonces, en este caso, barrehornos, pues significa que son plantas que utilizaban para barrer hornos. De hecho, aquí en el país así se le llaman barrehornos a estas plantas. Son unas triquilias, unas especies de la familia de las meliáceas y que, poseen actividad insecticida. Ya para entrar en materia de las reglas que se utilizan para nombrar los nombres científicos y escribirlos adecuadamente, las iré describiendo una por una. Todos los nombres científicos se van a escribir siempre en latín o latinizados. Estos nombres tienen siempre un significado, una etiología que tiene que ver con la descripción botánica de la planta, con los colores que tienen los frutos, con los colores que tienen las hojas, con aspectos botánicos un poquito más particulares, más microscópicos, con la utilidad que tienen, ¿verdad? Con el uso que tienen. Los géneros siempre se van a escribir en mayúscula, la inicial, y la especie siempre en minúscula. Ambos siempre en cursiva cuando se escriban pues en computadora, ¿verdad? Ya veremos a mano alzada. Nunca se acentúan o se tildan. O sea, cuando yo los voy a hablar de ellos, digo eritrina, no eritrina. No voy a ponerle no voy a poner un acento, y mucho menos los voy a tildar. Siempre nos pasa con la lantana cámara, que como cámara se tilda, ¿verdad? Es una esdrújula, aparece siempre ese error. No se tildan, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Maitenus chiapensis, ¿verdad? Que está en cursiva. Así vamos a trabajar en textos, en artículos científicos, en la tesis, etcétera. Si escribimos a mano alzada, ¿cuándo escribimos a mano alzada? Bueno, cuando vamos a hacer
un examen corto, el parcial, estamos escribiendo un nombre científico en la pizarra, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Lo vamos a subrayar el género y la especie, pero no vamos a unir la línea. Siempre vamos a dejar un espacio, ¿verdad? Aquí está la manera incorrecta, como a veces se presentan. A veces, incluso cuando ya están haciéndolo en computadora, lo ponen en cursiva y luego lo subrayan. O sea, doble error. Se coloca también el nombre del botánico. El nombre del botánico se coloca de manera abreviada, eso le llaman sigla. No es arbitrario, eso atiende también a unas reglas, ¿verdad? En este caso tenemos Piper Stanley, es una piperácea, y el nombre, digamos, del botánico, la sigla que él ha tomado, se llama Trell. Las subespecies y variedades se van a escribir de la siguiente manera. Se escribe el nombre científico, género, mayúscula, la primera, especie, y la subespecie no se le coloca cursiva, porque esto no es latín. Y se coloca la Laevigatum, que sería la subespecie. Por ejemplo, la Brassica oleracea, ¿verdad? Que la variedad no se pondría tampoco en cursiva, solamente en sí el nombre, ¿verdad? De esa variedad que sería Gemífera. Esto no tiene que ver con el nombre científico, pero sí acompaña en muchas ocasiones al nombre científico y es el nombre común. El nombre común se coloca en mayúscula porque es un nombre propio y entre comillas. Eso es lo más habitual. El nombre común, pues, son nombres que son dados por las personas del lugar, ¿verdad? O a veces nosotros ya le hemos puesto un nombre común a alguna planta que no tiene nombre común, pero queremos tener una referencia acerca de ella, ya sea por su entorno o por su forma, ¿verdad? La forma del árbol, la forma de la hoja, la forma del fruto. Hay muchas plantas en nuestro país que tienen el nombre de quebracho, que tienen que ver con generalmente árboles duros que quiebran las hachas. O por ejemplo la hierba miona, que tiene que ver con una planta que hace orinar, o sea, es un diurético. Hay otra que me llama mucho la atención, que es una que se llama duerme culebra, que es una especie que al parecer cerca de esa enredadera siempre hay una culebra dormida. Bueno, ya la he visto y no he visto culebras, pero tampoco quizás por ahí tal vez estaba, ¿no? Aquí tenemos un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando anteriormente. Aquí tenemos una especie de las poáceas, que son estas gramíneas, estas monocotiledóneas. Esta es una, en otros países la llaman rabo de gato, son especies invasoras. Y aquí es una Setaria fiebri, el nombre científico en cursiva, el botánico no va en cursiva, Hermann. Esta es la sigla, ¿verdad? Nombre de especie, nombre de género. Pero muchas veces van a encontrar nombres de botánicos entre paréntesis. Esto es porque la planta se identificó por un botánico, que en este caso sería Nash, la identificó primero y la colocó ya sea un género o una especie. Pero a los años se corrigió, ya sea que por análisis moleculares no es ese género, no es esa especie, o pasó a otra familia, ¿verdad? Como les digo, la botánica cada 6 meses está cambiando porque los análisis moleculares son los que están haciendo que las plantas se vayan moviendo de una familia o renombrándose. Nosotros ahorita estamos trabajando, hemos encontrado un par de especies nuevas para la ciencia, creemos, y ahora estamos ya en la parte molecular. Yo no trabajo en esa parte, pero sí he encontrado las especies con los botánicos, son plantas que hemos trabajado mucho tiempo en el laboratorio y ahora estamos en esta parte molecular. Entonces, estos botánicos tienen lo que se llama sigla doble.
y por eso aparecen dos autores. ¿Dónde vamos a encontrar el nombre científico más actual y su botánico correspondiente? Y eso lo van a ocupar para su trabajo de investigación, para el herbario. Pues en la hoja web que se llama trópicos.org y específicamente uno busca el proyecto de Flora de Nicaragua. También está la Flora de Mesoamérica. Y en su momento, cada profesor, cuando les dé la inducción de los trabajos, les va a remitir. Pero pues, si ustedes quieren, pues ahí está la web, que esta web que está es la Flora de Nicaragua. Como les comentaba, los nombres científicos en latín pues tienen un significado. A mí siempre me gusta que cuando expongan en los trabajos, siempre hablen del nombre científico, porque creo que eso nos da bastante referencia y histórica a veces de utilidad, a veces medicinal, botánica, y creo que se retienen más los nombres científicos. Y es más interesante que solo memorizarlo, ¿verdad? En este caso tenemos un género que se llama Bomarea, es una Astromeaceae, es una familia un poquito extraña, pero Bomarea viene de un farmacéutico francés, un honor a él, este apellido Bomare, y edulis significa que la planta es comestible. Todo lo que encuentren con el término edulis significa comestible. Esta es la planta que yo les decía a ustedes, que es la duerme culebra, ¿verdad? La hemos visto bastantes veces. De hecho, estuvimos hace 2 semanas en la finca San Jorge, en San Julián, y ahí la volvimos a ver. Y es una monocotiledonia, tiene unos tubérculos, ¿verdad? Que son utilizados como la papa. Aquí tenemos otra, la Casimiroa edulis, que es el matasano, es una rutácea que da un fruto, es como una drupa, y tiene un sabor un poco particular, pero bueno, se come. La otra es la Passiflora edulis, que es ese maracuyá con el que hacemos el fresco. Y así van a encontrar muchas plantas con esos tipos de términos, en este caso de edulis. Ruta. Ruta significa que salva, que protege. Ahí tenemos la ruda. La ruda pues viene de un poco ahí de su nombre común. Cuando uno dice, bueno, no te bañaste con ruda o te bañaste con ruda porque está como protegido, tiene buena vibra. Y graveolen significa olor fuerte y a veces desagradable, pero depende, ¿verdad? Para quién. Pero generalmente son olores fuertes. Aquí tenemos la ruta graveolens, una rutácea, tiene, tiene usos comunes para piernas cansadas, ¿verdad? Eso es más que todo su utilidad. Tenemos otras que tienen ese término graveolens, que sabemos que va a ser, que va a ser algo fuerte, como la Bursera graveolens o la Lipia graveolens. Van a ser olores fuertes. También se encuentran nombres científicos que tienen el término salvia, que proviene de lo latino de salvare, que significa curar. Esta es una especie que pertenecen a las labiadas. Y officinalis, que posee usos medicinales. Salvia officinalis es una especie antigua que se utilizaba para alejar el mal, mordeduras de serpientes o aumentar la fertilidad de las mujeres. Aquí está la especie, también es una especie también común en nuestro ambiente. Y en el caso de las familias de las labiadas o lamiáceas, se conoce porque las flores tienen aspecto de tener dos labios, de ahí el origen del nombre de la familia. Otras también que tienen términos como officinalis son la valeriana officinalis, que es una planta tranquilizante, o la melisa officinalis, o el jengibre officinale. Todos esos tienen ese término que significa que son especies medicinales. Cuando uno va a escribir un texto y va a describir por primera vez en el texto el nombre científico, tiene que colocar siempre el género, la especie en cursiva,
el género en mayúscula, colocar el nombre del botánico y luego la familia entre paréntesis. Y luego en el texto, cuando vuelva de nuevo a aparecer el nombre científico, ya uno puede omitir al botánico. Ya lo hizo una vez. Incluso puede abreviar el género y ya no colocar Maitenu, sino que M. Chiapensis. Otra parte de los textos científicos, artículos científicos, donde se coloca nombres científicos es el material vegetal. ¿Qué planta? La planta que se estudió, la planta que se le encontraron los compuestos naturales, ¿verdad? En este caso tenemos una planta que nosotros hemos estudiado, la Physalis nicandroides. Aquí está el nombre científico, la sigla del botánico y la familia. Y luego, ya verán en la próxima clase, qué aspectos uno va tomando en cuenta a la hora de recolectar, que luego son utilizados para crear estos textos, ¿verdad? Así que por acá nos quedamos y nos vemos en la próxima clase.